Muy buenas tardes para todos allá, ya muy buenas tardes ya. Estábamos recién escuchando a Esteban Lili, que tanto gusto nos da verlo, y Esteban decía, acordémonos hace un año y medio atrás, cómo estábamos hace un año y medio atrás, cómo vivíamos hace un año y medio atrás. Y la verdad es que han pasado muchas cosas desde ese entonces y la verdad es que se ha transformado en un escenario mucho más incierto y mucho más desafiante. Por eso que es tan contingente esta carta que estamos estudiando, que ya partimos estudiando hace un par de semanas atrás y que hoy vamos a seguir estudiando, pero por eso que es tan contingente poder volver y escudriñar y poder adentrarnos en esta carta y extraer la idea central de esta carta, porque sin duda va a reflejar de alguna forma lo que nosotros estamos viviendo hoy. Acordémonos que el apóstol Pedro escribe esta carta desde Roma. Se cree que esta carta se escribió a final del año 64 después de Cristo o a principios del año 65. Eso previo a un par de meses antes, Nerón incendia Roma y le carga todo lo que conllevaba ese incendio a estos cristianos. Imagínense lo que esos cristianos vivieron injustamente, recordemos esa palabra, injustamente, a raíz de todo lo que sucedió. Y esta carta llega, ¿no es cierto?, meses después de eso, a esta iglesia en Roma, donde estaban enfrentando este sufrimiento, no como lo vimos con Pedro la semana pasada por hacer el mal, sino que un sufrimiento inmerecido. Y el tema central de esta carta es cómo los cristianos deben comportarse frente al sufrimiento inmerecido. Y vamos a adentrarnos en este estudio, donde hoy día nos toca el texto, la parte de la carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, los versículos del 21 al 25. Y el título de este estudio es el ejemplo de Cristo como siervo y su perseverancia en el sufrimiento. El domingo pasado, Pedro Durán nos conversó acerca de cómo debe ser nuestra conducta como creyente. Ahí vimos un gran ejemplo, no sé si lo recuerdan, un gran ejemplo sobre esta familia extranjera que venía en un viaje, ¿no es cierto?, que llegaba a nuestro país y que atravesaba varias circunstancias hasta que en algún momento, ¿no es cierto?, ellos tienen que seguir el viaje y ahí se produce una conversación familiar donde los hijos no estaban de acuerdo y los padres le explican que esta era una parada, pero no era la parada definitiva. Y ahí, con esa gran verdad, ¿no es cierto?, de fondo que nos permitió conocer esa historia, eso debería exhortarnos, ¿no es cierto?, para respetar, obedecer y hacer el bien a todos. Y nos quedamos con un concepto final en esa predicación de la semana pasada, donde decía Pedro que este concepto de que este mundo no da para más. Y es la realidad. Todos nos damos cuenta hoy de que en este mundo existe mucho sufrimiento. Y algunos ejemplos de este sufrimiento podemos verlos en los hijos que sufren por padres ausentes, por ejemplo, o algunos hijos que son rebeldes y hacen sufrir a sus padres. Tenemos trabajadores también que tienen que tratar con jefes desconsiderados, explotadores, o también trabajadores que no desempeñan bien el trabajo por el cual fueron contratados. En fin, tenemos muchas situaciones, mucho sufrimiento, enfermedades, muchas cosas que podemos decir hoy día que vivimos. Y en el caso particular de los creyentes,
nosotros debemos incluir en todo este sufrimiento la persecución por por la fe cristiana. Así lo vivió la iglesia en Roma en el año 65 y así lo vivimos también nosotros hoy. Nosotros tenemos esa marca que, independiente cuál sea nuestro siglo, cuál sea nuestra hora, eso va a ser así. Y esto, mira cómo lo dice Mateo en el capítulo 5, versículos del 10 al 11. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Fíjate cómo el cristianismo, y aquí lo podemos decir claramente después de este texto, cómo el cristianismo es contrario al mundo. Déjame decir eso de otra forma, cómo los principios de Jesús, los principios del reino, toman una dirección contraria a la mayoría de los pensamientos que son dominantes en cada cultura, en cada siglo. Ese antagonismo será manifiesto de una forma u otra, y eso es algo que nos está siempre reiterando y afirmando la palabra de Dios. En Juan 16:33 dice así: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí, en el mundo, tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Acá está el Señor recordándonos este sufrimiento inmerecido que padeceremos en este mundo, este sufrimiento que tendremos en este mundo, pero este sufrimiento también que no lo vamos a vivir solo, este sufrimiento que va a ser acompañado hasta el fin de los días por el mismo Señor. Su Espíritu en nosotros también nos acompaña y nos ayuda para poder cada día, un día a la vez, poder seguir perseverando. La idea central en toda esta parte de la carta, en el capítulo 2, que el apóstol Pedro quiere desarrollar es la relación de los creyentes con aquellos que, como la relación de los creyentes con aquellos que están en autoridad. Es decir, cómo estos creyentes se relacionan con aquellos que están en una autoridad superior a ellos. Por ejemplo, en el capítulo 2, del verso 2 al 17, que vimos la semana pasada, toca la relación del creyente con el gobierno. Luego, en los versos del 18 al 20, vemos la relación del creyente que era esclavo de sus amos. Y todo creyente ha sido llamado por Dios para imitar el ejemplo de Cristo. Y en forma particular, cuando tengamos que vivir o pasar cualquier tipo de oposición en este mundo. Y toda esta realidad que hemos conversado sirve de introducción y trasfondo para la carta del apóstol Pedro en el capítulo 2 de los versos 21 al 25. Vamos a partir con el versículo 21, vamos a tratar de ir desarrollándolo verso a verso, desde el versículo 21 al versículo 25 del capítulo 2, y dice así, voy a leer la versión de la Biblia de las Américas, donde dice el versículo 21, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, Dios nos llamó soberanamente con el propósito de hacernos, conformarnos, cada día más similares a su Hijo, a Jesús. Fuimos llamados para recibir gracia, es decir, gracia, un regalo inmerecido. Fuimos llamados soberanamente por Dios para recibir esa gracia y esa paz que vino con esa gracia. Y debemos, ¿no es cierto?, se desprende de este versículo, dar de gracia, incluso con los que nos tratan mal, con los que nos persiguen.
Mira lo que dice Mateo 5, del versículo 44 del 43 al 44 sobre esto. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero mire lo que dice el Señor, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Aquí tú puedes ver el propósito por el cual Pedro dice que hemos sido llamados. Nosotros somos los creyentes, los que hemos confiado nuestra vida en Dios, los que hemos sido llamados por gracia, lo que hemos recibido el Espíritu Santo por gracia y que habita dentro nuestro, hemos sido llamados para reaccionar, para tener una respuesta diferente a cuando somos atacados o cuando somos tratados injustamente. Porque por eso, ¿no es cierto?, tenemos este llamamiento y este ejemplo que vendrá también. Versículo 22, sigo. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Eso dice el Señor, que Él no cometió pecado alguno, fue perfecto, y ni engaño alguno se halló en su boca. Pedro quiere enfatizar el carácter puro de Cristo y su conducta perfecta, intachable, que fue predicha en la profecía de Isaías 53:9. Te lo quiero leer. Dice Isaías 53:9, lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. Así afirma lo que Pedro está diciendo Isaías 53:9. Es decir, el Señor como un modelo de no responder, ¿no es cierto?, el mal de la forma en que solemos hacerlo. Más bien responde el bien con el mal. Y así es como vamos nosotros entendiendo lo que Pedro nos quiere transmitir en estos 5 versículos del capítulo 2. Versículo 23. Mira lo que dice. ¿Y quién, cuando le ultrajaban, por el Señor se refiere, no respondía ultrajando? Fíjate. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y a Jesús sí que lo odiaron. Ahí tienes a una persona en la historia que lo odiaron muchos sectores y lo odiaron injustamente y se sigue odiando la figura de Cristo sin motivo alguno. Así lo dice Juan 15:25. Con esto se cumple lo que está registrado en las Escrituras. Dice, me odiaron sin motivo. El Espíritu Santo en Pablo, del apóstol Pablo, lo confirma también en Romanos 12, del 17 al 21. Dice, nunca paguéis a nadie mal por mal. El apóstol Pablo nos está diciendo cómo debemos, ¿no es cierto?, nosotros comportarnos en estos periodos donde tenemos oposición, donde se incrementa sobre nosotros injustamente. Y eso es lo que estamos tratando hoy día, el sufrimiento injusto que puede venir sobre nosotros. Y sigo, respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, mira lo que dice, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Precisamente eso es lo que hizo el Señor. Vencía con el bien el mal. En el versículo 24 seguimos leyendo y dice, Él mismo llevó nuestros pecados con su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados.
¿Sanidad sobre qué? Nos preguntaremos en este versículo, porque dice, por sus heridas fuiste sanado. Esa sanidad es sobre el dominio del pecado en nosotros. Fíjate qué importante es esto. Hagamos un alto acá, porque estamos viendo en los versículos, ¿no es cierto?, una relación que nos va mostrando, que nos va hablando el apóstol Pedro, el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, cómo nos va entregando estos versículos. Y en esta parte nos dice que nosotros, debido al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros fuimos sanados del poder y el dominio del pecado sobre nosotros. Por tanto, con esa gran regalo y noticia es donde nosotros podemos tener victoria sobre estas cosas que parecen imposibles y que lo son. Son imposibles vencer el mal, ¿no es cierto?, haciendo el bien. Pero debido a esto, debido a que Cristo hizo la obra en la cruz un día, es donde nosotros tenemos la garantía de que podemos tener victoria y dominio sobre el pecado en nosotros. ¿Qué hace el pecado en nosotros? ¿Y qué hace el pecado en cualquier persona, en cualquier hombre? Es inhibir la posibilidad de poder vivir una vida que agrade a Dios, una vida que pueda ser contracultura, una vida que en vez de que maldiga, bendiga, una vida en vez de que salga una palabra hiriente, salga una palabra de gracia. Esa vida es la que podemos vivir, esa vida es la que vivió Cristo, ese es el ejemplo nuestro y es el ejemplo que nos deja a nosotros también. Este mensaje es central en el Evangelio. En la cruz del Calvario, Cristo pagó por nuestros pecados, de tal forma que la unión que se produce entre el creyente con Cristo se ha puesto fin al dominio del pecado, como decíamos, sobre nuestras vidas. Termino con el versículo 25 de este capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro. Dice, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Esto, amigos míos, hace posible lo imposible, que es llevar una vida conforme a los propósitos de Dios. Lo que te está diciendo en el versículo 25 es que debido a esa vida perfecta, debido a que Él nos modeló cómo debemos reaccionar ante la injusticia, ante el sufrimiento injusto, que nosotros sabemos muy bien en nuestra realidad, en nuestra cultura, cómo se vive esto, cómo nosotros podemos transitar victoriosamente por esto. Y teniendo paz para con Dios, que es lo que Jesús logró en la cruz, que nosotros tengamos paz para con Dios, podemos llevar esta vida conforme a lo que Dios quiere. Me tomo del principio del servicio, cuando Esteban y Lili abrieron este servicio y citaron al libro de Juan 15, donde habla acerca de la vid y los pámpanos. Esto aplica perfectamente acá, porque una de las formas que el creyente, el cristiano, debe hacer es estar pegado a la vid que es Jesús. Es estar en comunión con Jesús día a día, un día a la vez. Es verdad que es un proceso personal, es en un viaje, en un proceso, pero debemos hacerlo. Así lo dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, dice Jesús, y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué fruto? El fruto, por ejemplo, de resistir pacientemente, como sale y estamos viendo en el capítulo 2 de esta carta, o el fruto de hacer y resistir este sufrimiento, recibirlo sin venganza, como lo veremos en el capítulo 3. Y por último, recibirlo, y mira lo que dice, recibirlo con gozo, que lo veremos también en el capítulo 4 de este libro. Esos son los frutos que solamente puede producir el estar en comunión estrecha con Jesús. Este Jesús real, este Jesús que cambia vidas, este Jesús que
vino y se hizo hombre y decidió hacerlo así. Preguntémonos, ¿por qué un Dios todopoderoso que no necesitaba nada se encarnó, vino y vivió una vida perfecta? Y sin duda es por el amor a otros. Ese amor tan grande, ese amor bíblico, ese amor que nos desafía, ese amor que incluso para los que no creen, lo ven y dicen, wow, ¿cómo puede bendecir cuando lo maldice? ¿Cómo puede reaccionar de esa forma cuando hay oposición? Cuando tiene todos los derechos para poder actuar de otra manera. Pero eso fue el ejemplo de Cristo. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos hoy día. Queridos amigos, hermanos, Pedro nos enseña que Jesucristo, al padecer por nosotros, nos dejó un modelo, un ejemplo de ese Cristo sufriente. Pero ese Cristo sufriente con propósito. Ese Cristo sufriente que no es una víctima por ser víctima, sino que ese Cristo que se ofreció y que modeló por el rescate de muchos y por amor a muchos. Así lo relata Isaías 53. Mira lo que dice Isaías 53, no lo voy a leer entero, pero si tú lo puedes leer después, hoy día en la tarde con tu familia, hazlo, hazlo. Dice, mira, en el versículo 9 dice, el que no había hecho nada, Isaías 53 estamos leyendo, versículo 9, el que no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, mira, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Ese día sucedió. Ese día en el Calvario sucedió. Su vida fue entregada por el pecado y tiene en su iglesia, en nosotros los que hemos creído en Él y es nuestro Señor y Salvador, tiene sus descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Porque él cargará con todos los pecados de ellos. Wow. Versículo 12. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes y cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Creo que más claro que eso no puede estar lo que el Señor desarrolló y lo que el Señor nos dejó. Para concluir esta reflexión, me gustaría solamente que pudiéramos dejar un par de puntos para que nos quedaran. Y en el primer punto tenemos en este resumen un llamado a los creyentes, donde tenemos un modelo de perseverancia, dice, en el sufrimiento de Cristo, y que los creyentes debemos seguir por amor a Él y a los otros. También este modelo de sufrimiento refleja a la persona de Cristo, que lo vimos, cómo Él vivió, cómo Él respondió, que pagó por nuestros pecados, como dice Isaías 53, y que es total y perfecto. El propósito en el número 3 de las conclusiones de esta reflexión del creyente es imitar el ejemplo de Cristo. Acordémonos, en el versículo 21 decía, para esto propósito fuisteis llamados. Mira, el propósito del creyente es imitar el ejemplo de Cristo, como ese siervo que devolvía bien por mal, confiando que existe un Dios soberano que juzgará toda injusticia que se haga contra sus siervos un día. Así lo dice en Lucas 18, del 7 al 8. Y la última conclusión que queremos plantear para el día de hoy y queremos quedarnos con esto, que el sacrificio de Jesús ha permitido al Señor salvar sus ovejas. Por sus heridas en la cruz, como vimos, fuimos sanados del poder del pecado. Ya no nos domina, por lo cual podemos
tener victoria, pudiendo así gozar también de la paz con el pastor de nuestras vidas, como dice el versículo 25 de esta carta que estamos estudiando, capítulo 2. Y al mismo tiempo tener el poder para vivir una vida contra cultura, en amor y virtud para con todos. Me quiero despedir con esta cita de Juan Calvino. Y mira lo que Juan Calvino nos dice acá. Aquellos a quienes el Señor ha escogido y ha honrado con su amistad deben prepararse para una vida agitada, laboriosa y difícil, una vida llena de muchas y diversas clases de pruebas, de males, lo dice la Escritura también, porque la voluntad de nuestro Padre Celestial es ejercitar a su pueblo, habiendo comenzado esta carrera con Cristo, el primogénito, y Él la hace extensiva a todos sus hijos. Amigos, hermanos, hemos reflexionado unos minutos en esta carta, en este capítulo 2, de los versos 21 al 25, y que seguiremos reflexionando en los domingos que vienen, y dejar esta invitación, dejar este llamamiento que nos hace el Señor, a primero a su iglesia, a tomarnos de la vid, a hacer esos pámpanos que están pegados a la vid diariamente, aún con lo que puede costar hacer eso. Mirar el ejemplo de Jesús, la vida que vivió y lo que hizo en la cruz y lo que logró para nosotros, el sacar ese dominio del pecado nuestro para poder vivir en el sufrimiento injusto y tener una respuesta distinta a lo que nos ofrece hoy día el mundo. Así que oremos, los invito a orar para que podamos tener este ejemplo en nosotros y poder vivirlo. Y así también quiero orar, porque si estás escuchando, donde estés, como dice nuestro lema, y no conoces a la persona de Jesús y crees que esto es algo de religión, déjame decirte que Jesús es muy real, que así como lo muestra la historia, antes de Cristo y después de Cristo, así también es real lo que Él dice, lo que Él hizo y lo que Él puede hacer por ti. Y Él te ofrece hoy día, que todavía es el tiempo de la gracia, porque un día ya no habrá más. Un día cuando Él lo determine, ya no habrá más gracia, ya no habrá más ese regalo inmerecido que es la paz para con Dios y la eternidad con Dios. Y habrá una eternidad sin Dios. Así que también me gustaría orar también por ti por eso.